esta computadora. Ok, listo. Ahora sí lo estamos haciendo desde aquí. Entonces, desde este punto de vista, hoy nos vamos a centrar en la carta de presentación del artículo. Quizás, si ustedes notan, esta primera parte es como una parte, una fase de preparación, ¿cierto? Una parte casi que eh, en la que decimos tenemos una idea, tenemos una intención o en su defecto ya tenemos un manuscrito terminado. Y vamos entonces a potencializarlo para que pueda ser publicado. La siguiente, digamos, semana vamos a estar más concentrados en términos de cómo podemos tener herramientas que nos ayuden a tener un manuscrito fácilmente y que ese manuscrito pues también guarde ciertas características dentro de los distintos tipos que existen de ser publicable en el tiempo. Entonces vamos a ir como con esa línea, digamos, en mente. La intención también es que van a haber algunas, digamos, de necesidades que ustedes quieren tener de pronto ya. O sea, digamos, en este momento tengo esta inquietud, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un artículo que ya me devolvieron por pares y ¿cómo respondo? ¿Sí? Entonces, puedo hacer las preguntas por el foro. No tengo que esperar a que lleguemos a la clase específicamente donde vamos a abordar ese tema para hacer la pregunta. La intención es que pues me aprovechen al máximo, nos aprovechemos todos al máximo este mes larguito que tenemos para poder potenciar, digamos, lo que ya tenemos para que fácilmente sea publicable, ¿vale? Entonces, hay herramientas, digamos, por ejemplo, yo quiero encontrar una revista. Eh, bueno, la clase es mucho más adelante, pero quiero saber porque tengo un manuscrito y puedo hacer la pregunta por el foro. O sea, la invitación es un poco a que utilicemos esos recursos asincrónicos que aparecen en el curso para potenciar, digamos, también aprendizajes, ¿vale? Entonces, en este orden de ideas, pues vamos ahí a hablar de las cartas de presentación. Entonces, a veces, por experiencia propia, muchas veces yo veía las cartas de presentación como algo innecesario. O sea, muchas veces yo mandaba mis manuscritos sin carta, ¿sí? Pero a pesar de hacerlo de esa forma, me he empezado a dar cuenta como editor lo importante que es que te entreguen una carta dirigida a ti donde te explicitan cómo el manuscrito se articula con tu revista y además cómo ese manuscrito está haciendo un aporte significativo a la literatura o el tema donde mi revista es fuerte. En ese sentido, casi que lo que estaríamos diciendo es que si nosotros no entregamos una carta o si nosotros entregamos una carta por entregarla, pues básicamente casi que sin una intencionalidad clara, como que una carta que realmente sé que va ahí, pero no tengo muy claro qué es lo que tengo que decir, pues realmente estamos perjudicando nuestro gran artículo. Pues desde esa perspectiva, si bien toma tiempo, es un tiempo que es retribuible para ustedes. Retribuible en el sentido de que les permite no solamente la percepción que tiene el editor es esa, es la primera vez. Nadie más que el editor va a leer esa carta. Entonces, es una herramienta, es una oportunidad que tenemos nosotros para hablar directamente con el editor de la revista y contarle la importancia que tiene nuestro artículo. ¿Sí? Entonces, esta carta de presentación va a aumentar realmente nuestra probabilidad porque va a educar la mirada, digamos, de este editor para que pueda prestarle un poco más de atención a nuestro manuscrito. Eh, y son sutilezas que muchas veces nosotros pensamos, bueno, quizás en nuestra cultura, una cultura un poco más directa, un poco más, aquí está el manuscrito. Digamos que aquí sería como una carta que va a acompañar el manuscrito y a veces nosotros pensamos que esa carta pues no es tan necesaria, que lo importante es el manuscrito. Y entonces aquí lo importante es entender que si la carta cumple, ahorita vamos a ver cómo que debe tener la carta y todo lo demás, pero si la carta cumple con esa fortaleza, con esa claridad, con esa persuasión, pues muy seguramente va a ser enviado a revisión por pares y que pueda posteriormente ser publicado. Entonces, en ese sentido, es útil para nosotros la carta, el tiempo que le dedicamos a escribirla. En ese sentido,
Algunos de nosotros podríamos pensar, pues la carta podría ser el resumen de nuestro manuscrito. No, porque el editor va a leer el resumen. Entonces es muy desafortunado que yo la carta la escriba con el resumen y cuando abra el artículo me encuentre con que es lo mismo. Digamos que mm, perdimos la oportunidad de un recurso adicional para convencer al editor. Es como si tenemos dos opciones o dos momentos para convencerlo y en los dos momentos usamos las mismas palabras. Podemos jugar con eso a nuestro favor. Entonces aquí también es importante que ustedes puedan dedicar ese tiempo para escribir una carta que sea clara, que sea persuasiva, que en últimas permita que el que está leyendo entienda que su artículo como tal tiene unos puntos fuertes, que esos puntos fuertes están resolviendo problemas puntuales, específicos de la propia revista y que además está escrito y lo entendió el editor, el mensaje que usted tenía, lo escribió claro. Entonces, desde esa perspectiva, pues es una carta bastante importante. ¿Cuál es el propósito en últimas de una carta de presentación? Que ustedes puedan directamente poder eh, dirigirse al editor y poder mostrarle al editor lo importante que es o lo especial que es su artículo. ¿Por qué debería ser mencionado su artículo dentro de la tabla de contenidos de la revista? O de posible, digamos que cada vez que nosotros vemos una revista y sale un nuevo número, publicaciones continuas, No, normalmente, oye, a Lida que la llamas cuando, bueno, para hacer la lista. espérenme un momentico que Dile no que se la podemos llevar mañana a las 9:30, a las 10, tenés el micrófono porque me enredé con el paciente de ahora. abierto. Estaba esperando que estaba Hola, ahí, pues. hola, Joyce. Ya, ok, nos vamos acá. Patear, tienen preguntas, ¿no? Ok. Entonces, en este momento, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, nosotros, sí, están viendo esta pantalla. Listo. Entonces, nosotros en este momento estamos hablando de esa oportunidad que tenemos de que el otro editor pueda conocer pues, nuestro artículo. Es una oportunidad de ser directos, de ser concisos, de ser claros en términos de el mensaje que le queremos comunicar al lector. Ya tenemos que salirnos un poco de esa estructura rígida del resumen que dice introducción, método. No, aquí ya es como, quiero contarte directamente a ti como editor por qué mi artículo está llenando un vacío, porque es importante. Por eso aquí es interesante que nosotros podamos explicitar cómo nuestro artículo es original y es útil para investigadores que están dentro del campo de la revista. Poder enfatizar el ajuste que hay entre este sometimiento que estoy haciendo y la revista, es decir, entre mi artículo y la revista. Cómo hay cómo realmente son consistentes ambos, digamos, están hechos tal para cual. Es importante entonces que en la carta de presentación también podamos presentar qué es la pregunta de investigación o cuál es el objetivo, digamos, que nosotros buscamos alcanzar o responder. También mencionar algunos de los resultados que son más importantes dentro de nuestro artículo y sobre todo reiterar, porque esto es un asunto de que el otro le quede completamente claro que el artículo que estamos enviando es para esa revista. Algunos ejemplos que podríamos tomar puede ser que el artículo resuelve algún problema que fue reportado por otros investigadores en la revista. Entonces nosotros en la carta que va dirigida al editor le estamos diciendo que la literatura publicada en su revista ha identificado un problema para el cual nosotros tenemos la solución en nuestro artículo. El artículo también puede ser sobre un tema eh, que sabemos que la revista es la mejor en ese tema y por ende entonces decimos por qué nuestro artículo merece estar dentro de una revista que es referente por su alta calidad metodológica. Yo podría entonces en la presentación que hago indicar que mi artículo tiene
trabajo estadístico, un proceso metodológico muy, muy riguroso que lo pone al estándar de la calidad de la revista. Sea porque tengo una muestra muy grande, sea porque tengo un proceso metodológico novedoso, o sea porque estoy respondiendo a una pregunta específica. Y aquí es importante que recordemos, número uno, que muchas veces nosotros tendemos a pensar que tenemos que descubrir prácticamente el código genético para decir, wow, tengo la super investigación. Y no se trata de eso, se trata de que con lo que yo ya tengo hecho, identificar los puntos fuertes que tengo dentro de mi estudio, cuáles son esas fortalezas, qué es eso que yo encontré que hace que sea tan importante en mi manuscrito. Puede que sea aportar más evidencia de lo mismo, pero aún así, entender que esa aportación que estoy haciendo reiterativamente sobre un constructo, sobre una hipótesis, pues en últimas es reafirmar lo que sabemos. Entonces, de alguna manera, lo importante es que yo como autor pueda indicar que sé el valor de lo que he hecho. Es muy importante eso. Si yo como autor no soy capaz de poderlo mostrar en la carta de presentación, seguramente el que lee mi artículo tampoco va a poder identificar el valor que tiene el texto que estoy enviando. Entonces, muchas veces de lo que se trata es un poco de cómo le digo al otro que necesito lo que necesito decirle. Y aquí me voy a salir un poquito como para que me entiendan de lo que me refiero. Digamos, lo que quiero decirles a ustedes es, muchas veces no somos claros en términos de lo que necesitamos o en términos de lo que hemos encontrado. Así que podemos decir, están los resultados, sí, pero en esos resultados hay algo que quiero resaltar y eso que quiero resaltar no lo digo, dejo que el otro lo encuentre. Y aquí digamos que lo que se trata es de que no puedo dejarlo en responsabilidad del otro que lo encuentre. Yo debo de podérselo mostrar. Y en ese sentido, entonces, eh, casi que recuperar, digamos, lo importante se hace necesario. Entonces, por ejemplo, a veces la guía de autor también nos dice qué le importa, digamos, al editor, qué es lo que le importa a la revista a la que lo estoy enviando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Nature, ¿cierto? Y con esta revista, digamos que nos dice, oye, a nosotros nos interesa que sea original o que sea importante o que sea de un interés interdisciplinario o que sea oportuno o que sea accesible o que sea elegante y sorprendente en sus conclusiones. Entonces, yo diría, ok, si yo tengo un artículo, yo tendría que pensar, oye, mi artículo es lo suficientemente importante o lo suficientemente original o lo suficientemente sorprendente, o sea, lo que encontramos no esperábamos encontrarlo, porque si tengo eso, entonces, oye, a Nature le puede interesar, ¿sí? Sabiendo que esta es una revista que tiene publicación semanal, ¿sí? Eso significa que el volumen, digamos, de artículos que reciben es muy, muy alto y podríamos esperar una tasa de rechazo alta también. Entonces es interesante que ustedes puedan animarse también a creerse el cuento también de que lo que hacen pues es valioso, pero antes de podérselo creer, pues necesitan identificar qué es lo valioso que tienen y eso es supremamente importante. Entonces, siempre toda revista en su información nos va a indicar qué es lo que le interesa. Algunas son así de generales, algunas nos dicen, nos interesa la intersección entre el derecho y la salud. Y yo digo, oye, yo tengo eso, tengo una intersección entre el derecho y la salud. Aquí está el artículo, ¿sí? Es importante que tengamos eso también presente al momento de seleccionar nuestra revista. Entonces, dentro de el contenido que vamos a tener dentro de la carta de presentación, es decir, esa carta de qué debe de hablar. Entonces, principalmente lo que debe de decir es convencer al editor. Ahora, ¿cómo convencemos al editor? Primero que yo tenga claro, número uno, porque mi artículo debe estar en español. Perdón, La parte de atrás no la hemos podido sacar. trato de decir esto acá. Listo. Eh,
Voy a tratar de configurar esto para que cuando se entre con micrófono silenciado, para que tengamos esa, que a veces nos puede suceder que si nos entramos y nos entra de una con micrófono abierto. Entonces, básicamente es tener yo claro mi artículo, cómo funciona dentro de la revista, es decir, cómo se articula la revista, porque esa es la revista a la que debe estar, pero al mismo tiempo también tener claro que mi trabajo tiene algo que lo hace valioso. A veces uno dice, no, es que yo tengo que tener muchas cosas valiosas. A veces basta con que usted tenga claro una sola cosa valiosa para poder comunicarle al editor claramente eso que es tan valioso de su estudio. Entonces, muchas veces, por ponerles un ejemplo, ese artículo que le mostraba hace un momento antes de que entraran los demás, em, bueno, los voy a compartir aquí un momentico, pues como para que todos estemos a la par. Espérenme, como no me está dejando dejar de compartir. Ok, salir de la presentación, presentando errores. Voy a dejarlo aquí como está. Digamos que la, la, la carta, digamos, de presentación que nosotros utilizamos busca que, que yo pueda no solamente indicarle al editor porque es importante, y entonces decíamos, bueno, si hay demasiada publicación en funciones ejecutivas, en oncología pediátrica, ¿sí? Pero se sabe demasiado en países en vías de desarrollo. No, realmente no. Realmente se sabe muy o se tiene muy claro la investigación en términos de salud y en términos de trastornos del desarrollo en países desarrollados. Pero en países con desarrollos intermedios, en países con desarrollos bajos, pues se hace bastante eh, poco frecuente. Entonces, la justificación que yo hago de la importancia de mi estudio ya no está tanto por la temática, porque sobre la temática hay bastante, pero la temática en mi contexto, es decir, la muestra que yo recogí es una muestra de países en vías de desarrollo, Cali, Colombia. Eso significa entonces que hay poca investigación al respecto. Eso significa, por tanto, que para la revista que está acostumbrada a recibir trabajos de países desarrollados sobre esa temática, pues yo le voy a decir, mira, sobre esa temática se sabe bastante en países desarrollados, pero no se sabe mucho en vías de desarrollo, ¿sí? Y eso, digamos que eso es algo que yo como investigador conozco, sé que de pronto el editor no sabe, o de pronto el editor sabe y está esperando que alguien se lo diga, como que está esperando un artículo que le responda a esa necesidad que tiene como revista, de mostrar el panorama completo del desarrollo, es decir, vía en desarrollo y países desarrollados. Entonces, desde esa perspectiva, pues la carta al editor va a dejarle claro, oye, ¿por qué merezco estar en tu revista? Y también refleja que usted ha leído con cuidado las instrucciones de la revista, los artículos que han sido publicados en ella, y entonces usted sabe por qué esa revista se ajusta muy bien a su trabajo, ¿sí? La carta de presentación solo la ve el editor, no la ven los revisores, no la ve nadie más que el editor, por tanto es una oportunidad para hablarle a la cara al editor y decirle al editor, este es un trabajo importante, ¿m? Y se ajusta a su revista por estas razones. Ya con eso, ahora el editor va a leer su manuscrito y va a darle una revisada, va a leer el resumen, va a leer la metodología, va a encontrar los resultados. Bien, y va a decir, vale, me interesa, voy a enviarlo a pares porque no soy experto en esta temática, ¿sí? Pues bien, súper, ya cumplió con su finalidad la carta de presentación. Es importante que la carta esté formalmente dirigida al editor, o sea, lo que veíamos ayer, así como la propuesta, saber el nombre del editor, no colocar querido editor o estimado editor, sino el nombre completo del editor y el nombre de la revista y la dirección de esa revista. Fijarse muy bien porque muchos autores cometen el error de no verificar el nombre correcto. O sea, cómo se escribe correctamente, por ejemplo, el nombre del editor.
sobre todo de estos editores que son de países mm, anglo, ¿no? Que tienen unos nombres que, o apellidos con Z, H, tilde, bueno, difíciles de escribir, verificar que estén bien escritos, porque para uno como autor, así como ustedes dicen, oye, mi nombre está mal escrito, el editor también dice, oye, mi nombre está mal escrito. Lo mismo es con la revista. La revista para el editor es como su hijita y tiene que estar, se la tiene que nombrar como es. ¿Sí? Empezar entonces la carta con el nombre del artículo, el tipo de artículo. Es importante que el editor tenga claro, te estoy enviando un artículo de revisión, te estoy enviando un reporte de caso, ¿vale? Y el detalle de los autores. En este orden de ideas, lo, los errores, digamos, que nosotros podemos evitar al momento de escribir una carta de presentación de nuestro texto, de nuestro manuscrito, es, ojalá, no resuman ese manuscrito. Tampoco peguen el resumen de su manuscrito como la carta al editor, porque el editor va a leer el resumen. Entonces decíamos que son dos momentos. El primer momento es la carta al editor, es lo primero que él va a ver. Es la oportunidad para que le hablemos de frente, claro, preciso, en máximo una hoja, ¿sí? De Arial o Times de 12 puntos, ¿sí? Muy, muy precisos en términos de que él se interese, que él diga, vale, entiendo por qué es para mi revista y entiendo por qué merece ser revisado por un equipo de revisores, ¿sí? Eh, y en ese sentido, ya luego él puede mirar más al detalle lo que compete a su artículo como tal. Entonces aquí es aprovechar la carta para que puedan subrayar ustedes lo que estábamos mencionando, cómo se articula el tema de la revista y cuál es el avance conceptual que proveemos, qué es lo que estamos sumando a lo que sabemos. Verificar entonces también que la revista mantiene el mismo alcance y objetivo. A veces, no sé, revisamos una revista o hemos escuchado una revista hace mucho tiempo y queremos enviarlo a esa revista, pero resulta que esa revista actualizó su alcance y objetivo. Entonces, de pronto nuestro artículo ya no cabe dentro del alcance y objetivo de la revista. Entonces, desde esa perspectiva, pues es importante que verifiquemos antes de enviar absolutamente todo. También nosotros como latinos pues somos chistosos, somos así pues conversadores, ¿cierto? Pero nosotros desconocemos el estado en el que se encuentran los demás, el otro. Espérenme un momento, voy a cerrar. Entonces, siempre nosotros desconocemos pues cómo va a estar el editor. No sabemos cómo va a recibir, digamos, nuestro estado de ánimo, nuestro humor, nuestro sentido del humor. Entonces es mejor como evitarlo. O sea, es mejor utilizar esto es en el cara a cara. O sea, usted está en un congreso y usted pues sabe que ese es el editor de esa revista y usted quiere hablar con él. Listo. Usted lo va observando y va viendo cómo toma, digamos, estos chistes que usted hace y todo el asunto, ¿no? Pero en una carta, digamos, de presentación, pues evitar este tipo de situaciones. Tampoco exageremos nuestras conclusiones, nuestros resultados. Decir, por ejemplo, que somos los únicos que hemos hecho esto. Hay que estar muy seguros de que efectivamente lo somos. De hecho, a mí en algún momento me pasó que yo coloqué en un manuscrito que éramos el único grupo de investigación que habíamos hecho esto, porque yo estaba completamente seguro de eso. Eh, y digamos que la reglamentación que nos hacía el editor era que tratáramos de ser también un poco más humildes. Entonces, vale, bien, está bien, somos seres humanos y en ese sentido tratar de mantener el tono en el que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo quedó esa idea? Quedó hasta donde es de nuestro conocimiento, somos los primeros en investigar sobre esto. Ahora, otro error es hacer una carta extremadamente larga. Ya digamos que hablamos de que en una sola hoja es suficiente para decirle al editor lo que necesitamos. Siempre es importante entonces verificar correctamente el nombre de la revista y del editor, que también es algo que ya habíamos mencionado previamente.
¿Cuáles son los componentes entonces esenciales que debemos de tener en el artículo? Aquí es importante que ustedes declaren abiertamente, explícitamente, que el artículo es original, ¿sí? Aquí también es importante que si el artículo, digamos, está en un repositorio de preprint, ¿cierto? Nosotros podamos declararlo explícitamente y explicarlo explícitamente en la carta de presentación, porque un editor lo que quiere es publicar artículos originales eh, y algunas revistas aceptan que usted haya publicado una versión previa de su manuscrito en un repositorio de preprint como tal, o que usted haya presentado este trabajo previamente en un congreso, que esté en un póster, que esté en unas memorias de un evento. Entonces aquí es importante como detallar claramente qué es lo novedoso de este manuscrito y qué es lo que ha cambiado de ese preprint ahora, porque yo les hacía una pregunta en la primera clase o en la segunda clase respecto a qué opinaban ustedes sobre los preprint y los working papers. Si ustedes los consideraban como una forma también de publicación a considerar y cuáles eran como los alcances de cada una de estas alternativas en términos de planear una ruta de publicación. No sé si pudieron tomarse la tarea de pensarlo o, o no. Quisiera como de pronto saber si alguna ha pensado sobre eso y tiene alguna noción, tiene alguna idea. Ok. O sea, yo entiendo que hoy es viernes, ¿no? Sí, todo el mundo entiende que es viernes. Sí. Pero a veces nos concentramos, yo me concentro en lo que vas diciendo, Alejandro. Y Ujú. sí, he tenido algunas precisiones con relación al, Sí, creo que Maritza está llamando por el WhatsApp, sí, estoy al tratando de grupo. ya colgar. Listo. Bueno, Te voy a colgar. los preprint, no los póster, pero tú nos tenías dos palabras en el foro. Y yo lo que sí había, lo que sí hice fue hacer la consulta, que eran materiales de artículos de investigación o trabajos que uno tenía y que Ajá. no habían sido publicados, entonces uno los lanzaba, pero a compartir. Pero también lo que he escuchado siempre es que uno no debe compartir de manera tan abierta lo que no se ha publicado en la revista, porque luego viene una incompatibilidad de, como de originalidad, es decir, he escuchado muchas cosas, nunca me ha pasado nada al respecto porque no he compartido, pero sí he tenido en mis manos documentos que no sé si alguna vez fueron publicados, pero me han servido a mí dentro de mis clases para hacer muchas aclaraciones a los estudiantes. Artículos que no se dice dónde fueron publicados, pero realmente tienen bastante validez dentro de lo que yo voy a trabajar y me quedo con ellos. Dale, gracias, dale. Bien, sí, o sea, básicamente es como entender como la finalidad que tiene cada uno de ellos dentro del proceso, digamos, de publicación. Casi que nosotros podemos utilizar, digamos, ahorita hay un gran movimiento que existe sobre ciencia abierta, es decir, ciencia disponible, citable, descargable por parte del público en general. Y ahí es donde aparecen los preprint como una alternativa de trabajo. Entonces, en ese sentido, el preprint como finalidad, cada servidor, digamos que tiene como unas políticas dentro del mismo. Es prácticamente similar a la publicación de un artículo, porque hay alguien que verifica que la calidad, digamos, de ese preprint, antes de ser eh, almacenado, cargado en los repositorios. Porque como tú mencionas, puede ser descargable posteriormente, puede ser accesible posteriormente. Y eso significa entonces que si yo como autor tengo un artículo que en este momento no tengo el tiempo para trabajarlo y colocarlo como como un artículo en su versión final, ¿cierto?
yo podría pensar en una alternativa de working paper, que no es un preprint. El working paper, la finalidad que tiene es ponerlo a la disposición de los demás para que reciba comentarios. Significa entonces que, como su nombre lo sugiere, es un documento en el que estoy trabajando, no está terminado. Eso quiere decir que en la ruta de publicación nosotros podríamos pensar que yo puedo tener un working paper. Es decir, por ejemplo, se me ocurre una idea genial. No alcanzo a ejecutarla en términos investigativos, es decir, no alcanzo a recoger muestra, no alcanzo a hacer procedimientos estadísticos para probarlo, pero teóricamente se me acaba de ocurrir una idea importante, una forma de recoger esa idea, de trabajarla. Si reúno recursos financieros para hacerlo, la hago, pero en este momento se me ha ocurrido, es mi producción intelectual, entonces lo puedo poner como working paper. Y en ese sentido, entonces tengo un documento que es citable, que me permite, por ejemplo, que en términos del tiempo, porque aquí es importante recordar que lo que es publicado es así, es como una manera de nosotros poner un punto en la línea del tiempo, en el horizonte temporal. Eso quiere decir que, por ejemplo, supongamos que en este momento se nos ocurre un concepto nuevo, inventémonos, por ejemplo, el concepto de fórculo, por poner un ejemplo, me estoy inventando cualquier cosa. Concepto de fórculo. Y yo hago el desarrollo teórico y el concepto de fórculo, y entonces lo pongo como working paper, lo pongo en mi página de ResearchGate y pongo mi documento ahí. Es un documento en Word donde desarrollo mi postura respecto al fórculo y todo lo demás, lo pongo ahí. Significa entonces que el fórculo, por poner un ejemplo, sirve para explicar el por qué digamos que se forman las nubes en el cielo, por poner un ejemplo. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Y entonces yo ya tengo mi papel, mi paper, donde estoy trabajando en él, desarrollando mis ideas, ¿cierto? Trabajando en él. Otras personas comentan, otras personas me dicen, no, mira, no me queda muy claro qué es eso del fórculo, ¿no? Entonces, y se empieza a dar una discusión en torno a esto, pero lo más importante que yo he logrado con esto es que cuando alguien diga en el mundo, oye, la explicación que se da para las nubes en el cielo, hay un autor por allá, ¿no? Que está trabajando un concepto, está incipiente, pero ahí está. Entonces, cuando se trata como de mostrar quién lo dijo primero, ¿cierto? Porque es muy triste. Una vez un compañero, otro profe, digamos, de otra universidad, me decía que había visto el trabajo que él quería hacer, que estaba haciendo con sus estudiantes, ya publicado. Y él decía, qué triste, porque veía cómo ese trabajo había alcanzado lo que, lo que él estaba sabiendo que iba a alcanzar, que era algo novedoso, que estaba dando una respuesta a un problema, había uso, digamos, de esa ciencia, pero ¿qué fue lo que le faltó a él? Publicarlo. O sea, ponerlo así sea como working paper o así sea como preprint, ¿sí? Lo que estaba adelantando, lo que estaba pensando. Porque eso genera entonces que haya un punto en el tiempo donde uno diga, mira, es que, ¿quién es el autor original? Digamos, el primero que estuvo hablando de esto. Entonces, cuando nosotros hacemos citas, lo que queremos es darle el reconocimiento al autor de esa idea o de ese proceso investigativo. Entonces, aquí es importante como que en la ruta lo pensemos como working paper, como un recurso que tenemos todos para poner nuestras ideas sin filtro. O sea, no hay nadie que nos vaya a revisar. Simplemente es nuestra idea, lo subimos a nuestro perfil y el working paper, la finalidad estaría dentro de divulgación de la ciencia. Y entonces es para que los que están allí, que conforman este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, comenten. Eh, Toda la sociedad en general comente, participe, ¿cierto? Se involucre. Ya una vez que eso está como maduro, yo puedo empezar a escribir un documento, un artículo más formal sobre el fórculo, bueno, el fórculo. Y con eso, entonces yo ya tengo mi versión, digamos, de manuscrito, ya recibí financiamiento, recogí los datos, tengo todo. Y entonces lo puedo poner como preprint, porque es que lo quiero rápido. ¿Y eso qué significa? Que puedo lograr entonces, hay revistas que explícitamente dicen, cuando usted está haciendo el proceso de sometimiento de su artículo,
También le dicen, tenemos preprint. O sea, usted lo quiere poner en los preprint. La recomendación acá es, si usted no tiene problema con que, porque ¿qué es lo que gana cuando usted dice quiero un preprint? Es visibilidad. Porque mientras pasa el proceso formal de revisión por pares en la revista, hay un proceso, digamos, un poco también formal, pero va a involucrar únicamente a los revisores de los preprint, de los servidores de preprint, que te van a preguntar cosas como, por ejemplo, no mencionaste en tu preprint si hay consentimiento informado, si hay comité de ética, por favor, dinos, ¿no? Entonces hacemos ese ejercicio. Pronto lo que logramos con el preprint es que rápidamente aparece citado. Entonces la gente puede utilizar esa información para las clases, para en otros artículos y estar pendientes de cuándo sale publicado el artículo, porque normalmente la versión preprint cambia cuando el artículo sale publicado, porque una versión es la versión que nosotros entregamos, la del autor, el preprint, y la otra versión es la versión cuando incorporamos las retroalimentaciones que hacen los pares revisores. Entonces, el siguiente manuscrito que entregamos se entiende que es una mejor versión. Por eso no sé si ustedes han visto a veces que quieren acceder a un manuscrito, el manuscrito hay que pagar para acceder a él, y ustedes lo encuentran en ResearchGate, por ejemplo, le escriben al autor, por favor, mándame tu artículo, y él les manda una versión que dice que está en trabajo, en preparación, o que es de un preprint, o que, es decir, tiene muchas de las ideas, pero no es la versión final, donde se corrigieron detalles de redacción, o donde se explicitó mejor el mensaje, o donde la discusión se amplió. Pero digamos que el borrador general está allí. Entonces, con esto, digamos que hemos pues, precisado como la finalidad que tiene el working paper, la finalidad que tienen los preprint, y aquí, pues, digamos que si ustedes están con la idea, cada vez más aparecen revistas que quieren que usted simplemente diga que su artículo es de un preprint, como en este caso. O sea, mi artículo es original, solo tiene, fue presentado en este servidor de preprint. Entonces uno puede tener en Cielo, hay servidores de preprint. Las casas editoriales ahorita también manejan servidores de preprint, que ellos mismos te sugieren. Entonces, eh, lo que hace el preprint es aumentar también las probabilidades de citación, las probabilidades de, de lectura, digamos, de ese artículo. O sea, más gente lo va a ver, que rápidamente se va a acceder. Esto es completamente abierto, no hay que pagar por ponerlo en el preprint y tampoco hay que pagar por descargarlo. Entonces, el acceso a la ciencia es completo. Entonces, aquí digamos que el componente esencial es decirle al editor en la carta de presentación si se presentó en un preprint, ¿en qué servidor de preprint? A veces es interesante decirle que los servidores de preprint son de la misma casa editorial en la que él se encuentra o en la que la revista se encuentra. Eh, Porque finalmente es como, bueno, o sea, ya hace parte, digamos, de nuestro ecosistema, ¿no? Está dentro de nuestro ecosistema, está bajo los mismos principios éticos y demás, que es básicamente lo que le preocupa, digamos, al editor. Entonces, explicitar si es original o si lo hemos presentado en otra parte, indicar claramente eso, porque igual él se va a dar cuenta. O sea, digo que es original, pero aparece en un preprint o aparece en las memorias, es mejor. Por ejemplo, los working papers de las memorias del evento de San Martín Investiga se presentan 500 palabras. O sea, el artículo extenso no está. Entonces, las ideas han sido presentadas en un resumen extendido de 500 palabras aproximadamente sobre este artículo, más no el artículo completo, ¿sí? Eso es importante como que lo explicitemos dentro de nuestros artículos, en nuestras cartas de presentación. Mencionar qué tipo de artículo es, mencionar también que no está siendo considerado en otra revista, que tampoco ha sido publicado. Es muy importante que ustedes esperen la respuesta de la revista antes de enviarlo a una siguiente revista. Normalmente las revistas te dicen el tiempo de la primera decisión. Igual cuando estemos viendo lo de la selección de revistas, vamos a ver lo de los tiempos
herramientas, digamos, que podemos usar y ustedes pueden configurar, que ustedes pueden decir, yo quiero revistas que se demoren una semana en tomar la primera decisión. ¿Cuál es la primera decisión? La decisión que toma el editor. O sea, la de va o no va para pares, ¿sí? Y eso digamos que nos ahorra tiempo, porque uno dice, bueno, yo tengo un ciclo de publicación, cada uno de ustedes puede empezar a generar ese ciclo de publicación, es la invitación, es decir, cuando me refiero a un ciclo de publicación es que hay unos artículos que están en propuesta, hay otros artículos que están en working paper, hay otros artículos que están preprint, hay otros artículos que están ya enviados, hay otros artículos que están en revisión, hay otros que están devueltos para revisión, estoy en corrección, hay otros artículos que están publicados. Entonces, ese proceso es un proceso continuo en el cual uno está mandando. Entonces, si yo tengo artículos enviados a una revista, pues entonces digamos que el tiempo de publicación ya no importa tanto. Ya aquí, digamos, es a no ser que ustedes tengan un compromiso de publicación y digan, es que tiene que estar por lo menos sometido antes de, ¿cierto? O aceptado antes de. Ya en ese sentido sí nos importa entonces los tiempos de publicación o los tiempos de decisión de las revistas. Todas las revistas normalmente nos dicen los promedios. Esta revista entre la primera decisión y la publicación, 120 días, bueno, van variando. Todo eso lo encontramos en sobre la revista. Todos los autores siempre deben también en la carta de presentación decir, mira, todos los autores están de acuerdo con el manuscrito y los autores, si tienen algún conflicto de interés, pues lo declaran. Si no, pues normalmente decimos no tenemos conflicto de intereses. Consideraciones que pueden ser especiales. Muchas veces mencionamos, por ejemplo, si la revista no se los está pidiendo, entonces nosotros podemos ponerlo dentro de nuestra carta de presentación, posibles revisores con la filial institucional y la dirección de correo. Eso le ayuda mucho al editor en términos de pasarlo, si está considerando pasarlo a revisores por pares, conseguir un revisor. Por ejemplo, les comparto, yo para PlusOne, cada que decido enviar un trabajo a revisión, envío invitaciones en promedio a 30 revisores, de los cuales a veces los 30 me dicen que no, ¿sí? Entonces el proceso, digamos, de revisión por pares es arduo, es arduo. Por lo tanto, uno agradece como editor cuando en la carta de presentación te dicen, mira, estos pueden ser posibles revisores del trabajo. Es importante que estos revisores no tengan conflicto de intereses con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que es que yo le envié mi trabajo a mi amigo o a mi compañero, él ya lo había revisado, a ese no se lo puedes enviar. O no sería, digamos, conveniente que se lo envíes por conflicto de intereses. Pero lo más, digamos, importante es cuando, digamos, tú has publicado con alguien, normalmente uno dice, bueno, puede tener un conflicto de intereses. Si yo colaboro con este autor, no debería de sugerirlo como revisor. De pronto puede estar sesgado, ¿no? Entonces, el editor muchas veces dice, bueno, por poner un ejemplo, si yo estoy en la San Martín y pongo como pares revisores filiales San Martín, pues el editor puede decidir, pueden tener conflicto de intereses porque hacen parte de la misma institución, ¿sí? Entonces, chévere que usted diga, bueno, filial San Martín y lo envío a otra universidad, a otro compañero de otra universidad, ¿sí? No poner entonces pues tantos autores, o sea, no una lista así de revisores tampoco. O sea, básicamente con tener tres está bien, ¿vale? Tres opciones. Consideraciones que son ya finales. La carta de presentación es una oportunidad. Eso digamos que el tiempo que ustedes le inviertan a esa carta es literalmente un puente que hacen con el editor. Mm, no presentar una carta de presentación o hacer una mala carta de presentación no significa que se lo vayan a rechazar y no se vaya a ir a revisión por pares. Esto quiere decir que cuando estamos en este momento, lo que hacemos es intentar, ¿cierto?, tener una bien escrita carta, porque le va a ayudar al editor a interesarse por su manuscrito, a entender también cómo ese manuscrito se puede articular con su revista, ayudar entonces a que el artículo pueda iniciar el proceso de revisión por pares, sobre todo tener en cuenta que la carta de presentación es prácticamente como
los rimbombantes que le hacemos al manuscrito, ese resaltador que le ponemos al manuscrito, porque él no conoce el manuscrito, él tiene la carta y con la carta se hace una primera impresión. Entonces, generar una muy buena primera impresión es importante para poder realizar su trabajo adecuadamente.